Bien, muy buenas noches a todos los que nos están oyendo. Estamos nuevamente en nuestra iglesia en el hogar. Esperamos en el nombre de Jesús que si usted se interesa en escucharnos, pues realmente pueda recibir lo que el Señor quiere en su corazón y en su vida personal. Hemos estado hablando sobre la vida del reino, pero del reino de Dios. Y hoy estamos con el tema de la cultura del reino. En su parte número 2, vamos ya por el capítulo 8 y hemos estado hablando de diferentes aspectos relacionados con el reino de los cielos. Y hoy vamos a hablar un poquito más sobre principios del reino, que creo que le va a parecer muy interesante por el hecho de que vamos a hablar de una serie de principios que quizás a veces nos parecen un poco incomprensibles, pero que en cierta manera traen mucha verdad en nuestra manera de vivir. Y por eso es que decidimos hablar de este tema. En este capítulo, pues lo que usted va a aprender es sobre la cultura del reino de Dios, eh, y aprenderá ciertos principios específicos del reino espiritual que descansa sobre los principios generales discutidos en los capítulos número 7, o sea, en la reunión anterior. Ahora vamos a estudiar sobre los principios del reino que descansan sobre los principios generales discutidos. Muchos de estos contrastes se encuentran en Mateo capítulo 5 al 7 y en Lucas capítulo 6. Estos textos, pues debiera de leerlos para poder entender un poco lo que hoy vamos a platicar. Estos pasajes son parte de las enseñanzas de Jesús, que son conocidos como el Sermón del Monte, porque Él los enseñó en una montaña en Israel. Este sermón contiene muchos principios específicos del reino. El sermón no cubre cada situación de la vida, pero los principios son representativos. Ellos establecen un modelo para la ética y conducta aplicable en todas las situaciones. La primera parte del sermón, que está en Mateo 5 del 1 al 12, ha venido a ser conocido como las bienaventuranzas, y ellas tratan de actitudes básicas del reino que son bendecidas por Dios. Aquellos que son bienaventurados no celebran los valores convencionales de la sociedad. La palabra bienaventurados, usado en este pasaje, significa ser aprobados por Dios. Hay una diferencia entre ser bienaventurado y estar alegre. Ser bienaventurado depende de Dios y no es afectado por las circunstancias. Estar alegre depende de las circunstancias de la vida. Aquí están algunos de los contrastes específicos en la cultura del reino de Dios. El reino pertenece a aquellos que son pobres en espíritu. La Biblia en Mateo 5:3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El mundo honra en estos tiempos a aquellos con riquezas materiales. Dios escoge los pobres del mundo y los hace ricos en la fe. En Santiago 2:5 dice: amados hermanos míos, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo, ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Y en Lucas 6:20 encontramos lo siguiente, que dice: alzando él los ojos
hacia sus discípulos, decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Los pobres son ricos y los ricos del mundo son pobres. El mundo da énfasis al espíritu de confianza en sí mismo. Es una autoexpresión, una autosuperación. Pero Dios aprueba a aquellos que son pobres en espíritu, aquellos que comprenden que ellos no tienen ninguna habilidad de salvarse, satisfacer sus necesidades espirituales o resolver sus propios problemas. En Lucas 6:24 encontramos que dice: pero ay de vosotros los ricos, porque estáis recibiendo vuestro consuelo. La Biblia nos dice que la tristeza trae alegría, y eso en cierta manera pareciera hasta contradictorio. Hay dos tipos de tristeza. La tristeza del mundo es tristeza del resultado del pecado. Es una tristeza que viene a través de sufrir los castigos por el pecado. Pero esta tristeza no produce un cambio en el estilo de vida. La tristeza piadosa es la tristeza que viene por causa del pecado. Y la tristeza piadosa también resulta en el arrepentimiento. Segunda de Corintios 7:10 dice: porque la tristeza que es según Dios genera arrepentimiento para salvación, de que no hay que lamentarse, pero la tristeza del mundo degenera en muerte. Dios aprueba tal tristeza. Él dice que aquellos que lo experimentan recibirán el consuelo. En Mateo 5:4 dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. También dice Lucas 6:21: bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, pero el mundo se alegrará. Vosotros tendréis angustia, pero vuestras angustias se convertirán en gozo, dice Juan 16:20. En el reino, aquellos que lloran son confrontados, confortados, y la tristeza trae alegría. La alegría se vuelve en tristeza para aquellos que en los reinos del mundo. En Lucas 6:25 encontramos: ay de vosotros los que ahora están saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Los mansos son conquistadores. La mansedumbre no es una debilidad o pasividad. Ser manso significa ser manso en la naturaleza, no fácilmente provocado, y tener un temperamento pacífico. Es el contrario de los principios del mundo que aconsejan: afírmense, luchen por sus derechos. La mansedumbre no es una calidad natural del hombre carnal, es uno de los frutos espirituales del reino. En Gálatas 5:22 y 23 nos dice: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Cada una de estas calidades deben de ser características de los ciudadanos del reino. Ellas son fruto espiritual, que es un resultado de ser lleno del Espíritu Santo. Esto se discuten en detalle en otros materiales de este ministerio. El mundo no considera a las personas mansas como conquistadores, pero Dios promete que el manso heredará la tierra.
En Mateo 5:5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. También habla sobre los hambrientos que serán saciados. Los hombres tienen hambre de muchas cosas en los reinos del mundo. Ellos tienen hambre de poder, de riqueza, éxito y felicidad. Los ciudadanos del reino no deben de tener hambre por tales cosas materiales. Ellos deben de buscar la rectitud, que es el principio básico del reino. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, dice Mateo 5:6. También encontramos en Lucas 6:21, bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. O bienaventurados los que ahora lloran, porque reirán. Algunos creyentes van de reuniones a reuniones religiosas en busca de encontrar las bendiciones de Dios. Ellos nunca están espiritualmente satisfechos. En este principio del reino, Jesús revela que solamente aquellos que tienen hambre de rectitud son los que serán saciados espiritualmente. Cuando nosotros tenemos hambre en el mundo natural, no nos sentamos pasivamente para esperar la comida. Tomamos acción para satisfacer nuestra hambre, obteniendo y preparando una comida. En el mundo espiritual, usted no puede sentarse pasivamente a esperar que Dios satisfaga su hambre espiritual. Debe buscar la comida espiritual activamente por comunicarse con Dios en oración, estudiando su palabra escrita. Los hambrientos son saciados en el reino de Dios. Aquellos en los reinos del mundo quedan hambrientos. En Lucas 6:25 dice, ay de vosotros los que ahora están saciados, porque tendrán hambre, ay de vosotros los que ahora ríen, porque lamentarán y llorarán. La Biblia también nos menciona que los misericordiosos obtienen misericordia. Los principios del mundo advierten que si usted es demasiado misericordioso con otros, ellos abusarán de usted. Si usted muestra demasiada bondad a otros, ellos abusarán de usted. Los principios del reino enseñan lo contrario. Si nosotros mostramos misericordia, obtendremos misericordia en lugar del abuso. Mateo 5:7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Los líderes religiosos de los días de Jesús enfatizaron el cumplimiento exterior de la ley y de la tradición en lugar de las actitudes interiores del corazón. Ellos observaban el sábado estrictamente, ayunaban regularmente, oraban abiertamente y daban limosnas a los pobres. Pero Jesús enfatizó las actitudes interiores del corazón en lugar de los sacrificios exteriores. Mateo 5:8 nos dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Dice Mateo 5:8. No son aquellos con las señales exteriores de religión que verán a Dios, son aquellos que son puros de corazón. La revolución es el método de cambio en los reinos del mundo. Las guerras y las diferentes luchas que hay en el mundo muchas veces nos muestran la manera en que el mundo muchas veces busca la paz. Los pacificadores son aquellos que traen el cambio en el reino de Dios. Jesús dijo
en Mateo 5:9, bienaventurados los que hacen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Paz no es huir de los problemas o la ausencia de guerras y disputas. La paz de que Jesús habló es diferente de la paz del mundo. En Juan 14:27 encontramos que la paz, la Biblia dice que la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En la paz del mundo hay miedo. Ellos guardan los tratados de paz, ellos guardan sus promesas, no sabemos. Y en la paz de Dios no hay miedo. Él ha prometido guardar a los creyentes en paz perfecta. Ellos pueden tener la paz de Dios incluso mientras las circunstancias no son pacíficas de los reinos del mundo. La Biblia también nos habla un poco sobre los perseguidos que serán recompensados. En este principio del reino se pronuncia bendición sobre aquellos que sufren por una razón específica por causa de la justicia. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, dice Mateo 5:10. O podemos también hablar de Lucas 6:22 y 23, que dice que bienaventurados son los hombres cuando los aborrecen o cuando se apartan, cuando os apartan de sí, os vituperan, dice, y desechan vuestros nombres como si fuera malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día, dice, y saltad alegría, porque he aquí vuestro galardón es grande en el cielo, pues así hacían sus padres a los profetas. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Lucas 6:26. Ella no es una bendición general para todos los que sufren, porque algunas personas sufren por sus propias faltas. En primera de Pedro 2:20 dice que porque qué de noble hay si cuando cometéis pecado y sois abofeteados, lo soportáis, pero si lo soportáis cuando hacéis el bien y y sois afligidos, esto sí es aceptable delante de Dios. El pecado está detrás de algún sufrimiento. ¿Está enfermo alguno entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y que oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe dará salud al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecado, le será perdonado. Por tanto, confesaos unos a otros vuestros pecados y orad unos por otros de manera que seáis sanados. La ferviente oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho, dice Santiago 5:14 al 16. En el mundo la grandeza es exaltada. Las personas son consideradas grandes si ellas tienen éxito, fama, si tienen gran riqueza o poder. En el reino de Dios, aquellos que son grandes viven y enseñan los principios del reino. Ellos pueden ser considerados los menores en los reinos del mundo, pero ellos son grandes en el reino de Dios. Por tanto, cualquiera que quebranta el más pequeño de estos mandamientos, así enseña a los hombres, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumple, los enseña, este será considerado grande en el reino de los cielos. Dice Mateo 5:19. El humilde es exaltado. Lucas 14:11 dice que porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y Mateo 23:12 nos dice
que aquel mismo día se hicieron amigos Pilatos y Herodes porque antes habían estado enemistados. Los reinos del mundo tienen tienen a los líderes en alta estima. Ellos son honrados y exaltados. Ellos están sobre los siervos y son considerados una clase social sobre todas las otras. En el reino de Dios, para liderar, nosotros debemos de tornarnos ser siervos. En Mateo 20, 25 al 28 encontramos lo siguiente. Entonces Jesús los llamó y les dijo, saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean sobre ellos y los que son grandes ejercen autoridad sobre ellos. Entre nosotros no será así. Más bien cualquiera que anhele ser grande, entre nosotros será nuestro servidor. Y el que anhele ser el primero, entre vosotros será vuestro siervo. De la misma manera, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20, del 25 al 28. Y en Lucas 22, 26 encontramos lo siguiente, pero entre vosotros no será así. Más bien, el que entre vosotros sea el importante, sea como el más nuevo, el que es dirigente como el que sirve. Y después tenemos Marcos 10, 43 al 44. Pero no es así entre vosotros. Más bien, cualquiera que anhele hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y cualquiera que anhele ser el primero entre vosotros será siervo de todos. Y por último está Mateo 23, 11. Pero el que es mayor entre vosotros será vuestro siervo. Otra frase que encontramos en los evangelios habla sobre que los últimos son los primeros. Aquellos que son los primeros en los reinos del mundo están en el último lugar en el reino de Dios. Mateo 19:30 dice, pero muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primero. Y Mateo 20:16 dice así, los últimos serán primero y los primeros últimos. Y en Lucas 13:30 encontramos el siguiente versículo que dice, he aquí, hay últimos que serán primeros y hay primeros que serán últimos. Jesús ilustró el principio por ejemplos naturales de una semilla de mostaza, la levadura y la dádiva de una viuda. Les presentó otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Esta es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en árbol, de modo que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó leudado. También podemos encontrar esto en Marcos 4, 30 y 32. Y en Lucas 21, del 1 al 4, dice, alzando la mirada, Jesús vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca del tesoro y vio también a una viuda pobre que echaba ahí 2 blancas. Entonces dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos estos de su abundancia echaron a las ofrendas, pero esta dio de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Lo que es muy estimado por los hombres es poco apreciado por el reino. Lucas 16:15 dice, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones
porque los que entran, porque lo que entre los hombres es sublime, delante de Dios es abominación. Es difícil entender eso. En el reino de Dios, los adultos deben de volverse como niños. Esto significa que ellos deben de aceptar el evangelio del reino de la misma manera como un niño. En simple fe, en aquel tiempo, dice, los discípulos se acercaron a Jesús diciendo, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como los niños, jamás entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el más importante en el reino de los cielos. Mateo 18, 1 al 4. Y en Mateo 19, 14 dice, entonces Jesús les dijo, dejen a los niños y no les impidan venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y en Lucas 18, del 16 al 17, dice, Jesús los llamó diciendo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que cualquiera que no reciba el reino de Dios como un niño, jamás entrará en él. Y por último tenemos a Marcos 10:15 que dice, de cierto os digo que cualquiera que no reciba el reino de Dios como un niño, jamás entrará en él. Otro principio que encontramos es sobre la vida. La vida dice, pierda su vida para salvarla. Juan 12:24 dice, de cierto os digo, que a menos que el grano de trigo caiga en la tierra y muera, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Y Marcos 8:35 encontramos que porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. En Marcos 10:39 dice, y Jesús les dijo, beberéis la copa que yo bebo y seréis bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Perder la vida negándose a los placeres y normas del mundo para seguir al Rey. Esa es una manera de ver la vida diferente. En Mateo 16:24 al 25 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Odie su vida en lugar de amarla. El que ama su vida la pierde, pero el que odia su vida en este mundo para vida eterna la guardará, dice Juan 12:25. Otro principio dice, de para recibir. Lucas 6:38 dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada, sacudida y rebosante, se os dará en vuestro regazo, porque con la medida con que medís, os se volverá a medir. Otro principio habla sobre imposible es posible. Lucas 18:27 dice, consideren ustedes los lirios del valle, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Y os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, fue vestido como uno de ellos. Y Mateo 19:26 encontramos que Jesús lo miró y les dijo, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Y Marcos 10:27 dice, entonces Jesús mirándole les dijo, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Dios todas las cosas son posibles. La Biblia también muestra
Otro principio que dice que aquellos que son ciegos podrán ver y aquellos que no son se tornarán en ciegos. Juan 9:39 nos dice, y dijo Jesús, para juicio yo he venido a este mundo para que vean los que no ven y los que ven sean hechos ciegos. Jesús vino a dar la visión espiritual a aquellos que están perdidos en la oscuridad espiritual, aquellos que piensan que tienen visión espiritual a través de la tradición religiosa, son realmente ciegos. Otro principio habla sobre tome un yugo y una carga para descansar. Eso pareciera un poco ilógico, pensar que al tomar un yugo voy a poder descansar, pero Jesús nos muestra en Mateo 11:28 al 30, un yugo es una pieza del aparato que se usa en los animales para llevar un arado. Él habla de labor, de trabajo. Una carga es algo que se lleva, es un peso. Jesús dijo, venid a mí todos los que están fatigados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y es ligera mi carga. Nosotros podemos encontrar verdadero descanso cuando nos unimos con un yugo con Jesús para llevar su carga. Su carga es el evangelio del reino para que se extienda a las naciones del mundo. Son enfatizados los tesoros celestiales en lugar de los tesoros terrenales. Son enfatizados los tesoros. La Biblia nos exhorta a no acumular para nosotros tesoros en la tierra donde la polía y el óxido corrompen, donde los ladrones se meten y roban. Más bien acumulen para vosotros tesoros en el cielo, donde ni la polía ni el óxido corrompen y donde los ladrones no se meten ni roban, porque donde esté tu tesoro, ahí también está tu corazón, dice Mateo 19:21. En Lucas 12:21 encontramos el siguiente versículo. Jesús comparó a aquellos que hacen énfasis a los tesoros terrenales a un necio. Lucas 12:21 dice, así es el que hace tesoros para sí y no es rico para con Dios. Otro principio habla sobre se busca la gloria celestial en lugar de la terrenal. En Juan 7:18 encontramos que el que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que le envió, este es el verdadero y en él no hay injusticia. Juan 5:44 dice, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibiendo la gloria los unos de los otros, no buscáis la gloria que viene de parte del único de Dios. En Juan 8:54 encontramos lo siguiente. Jesús dijo, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria no es nada. El que me glorifica es mi Padre, de quien vosotros decís es nuestro Dios. Otro principio que habla la Biblia muchas veces sobre la división en lugar de la paz. Jesús es paz. Cuando Él entró al mundo en forma de carne, la paz estaba en la tierra, pero Jesús trajo la división en lugar de paz. A los reinos del mundo, familias, ciudades y reinos fueron divididos debido a Él. Algunos creyeron y lo aceptaron como el rey, y ellos se volvieron ciudadanos del reino a través del renacimiento espiritual.
Otros no aceptaron a Jesús como el rey y no se volvieron parte del reino. Esto ha producido la división. En Lucas 12, 51 al 53 dice, ¿y pensáis que he venido a dar paz en la tierra? Os digo que no, sino a causar división, porque de aquí en adelante 5 en una casa estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. El padre estará dividido contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Y los enemigos de un hombre serán los de su propia casa, dice Mateo 10:36. Aquel que está encubierto se revela. Así que, dice Mateo 10:26 al 27, así que no le temáis, porque no hay nada encubierto que no será revelado, ni oculto que no será conocido. Lo que os digo en privado, decirlo en público, y lo que oís en el oído, proclamarlo desde las azoteas. Otro principio que habla el reino de los cielos es el reino se extiende a los pecadores en lugar de los justos. Mateo 9:13 dice, id pues y aprender qué significa misericordia quiero y no sacrificio, porque yo no he venido para llamar a justos, sino a pecadores. Otro principio habla sobre el énfasis espiritual en lugar de lo natural. Romanos 14:17 dice que porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el espíritu. Y Primera de Corintios 4:20 dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder de Dios. Con esto estamos finalizando un poquito la disertación de lo que es el tema en particular. Hay algunas cosas que nos parecen un poco contradictorias, pero cuando leemos los versículos en cierta forma, nos pueden dar ciertas explicaciones que nos permiten ir más allá de lo que nuestro entendimiento puede comprender a través de cada uno de estos principios. Por ejemplo, la Biblia nos dice que los pobres son ricos. Dice que la tristeza trae alegría. Dice que los mansos son conquistadores, que los hambrientos son saciados, que los misericordiosos obtienen misericordia. Y así podemos encontrar otra serie de versículos que nos hablan de ciertos principios que en cierta manera nos parecen un poco contradictorios, pero que tienen cierta razón cuando nosotros los leemos y los meditamos en ese sentido. En la Biblia se enfatiza un poco más sobre el interior de lo que es el exterior. Se habla de una división en lugar de paz. Se habla de los perseguidos, los cuales van a ser recompensados. Se habla de los menores que son mayores, de los humildes que son exaltados, de los siervos que son líderes. Los últimos dice que serán los primeros, los pequeños serán grandes. Lo que es muy estimado será poco apreciado. Los adultos se volverán como los niños. Y muchas veces dice la Biblia que tenemos que morir para vivir. Y muchas veces tenemos que perder la vida para salvarla. O odiar la vida en lugar de amarla. O dar para recibir. O lo imposible es posible. Aquellos que son ciegos van a ver. Toma un yugo y una carga para descanso. Los tesoros celestiales son más enfatizados que los terrenales. Y así podemos encontrar una lista enorme de principios que en cierta manera nos traen una nueva reflexión en cuanto a la forma
de vivir y de ver las cosas. Pero yendo un poco más a la idea de que ustedes puedan participar, los que estamos en este grupo, eh, ¿cuáles son los principios que más les pueden llamar la atención en este instante? ¿Qué creen de cada uno de estos principios en cierta forma? Porque el mundo no los entiende como deben de ser. Así que voy a preguntarle a la tía Mari qué piensa sobre este tema y sobre cada uno de estos principios. Ponga su micrófono. Que los ricos serán pobres, serán los ricos, los pobres de espíritu, Ah, los pobres de espíritu serán ricos, y los ricos que no tienen dinero y todo y no tienen esperanza del Señor, serán pobres. Los ricos ah, serán pobres. correcto, ¿Verdad? sí, así es. Ese es el principio que más le llamó la atención. Sí, porque eso es lo del diario, ¿verdad? Que cada uno está viendo, yo tengo, yo tengo, yo tengo. ¿Y cómo está en su corazón que no tiene nada? Ah, cómo no, claro. ¿Y qué dice Rubén sobre los mansos son conquistadores? ¿Cómo podemos interpretar eso? Ponerle el micrófono. Así. Los mansos son conquistadores. Yo pienso que cuando dice los mansos son conquistadores, es porque uno obtiene sabiduría, ¿verdad? Analiza, piensa, ¿verdad? Entonces es más, le da a uno más, o sea, la mansedumbre, pues le da a uno más, ¿cómo le explicaré? Sí, Más relajamiento, más, pensa uno, medita más, pues, en el conocimiento de la sabiduría, ¿verdad? Entonces prácticamente uno sabe por dónde ir, qué no hacer y qué hacer. Por eso imagino que dice, "Oh, los mansos son conquistadores, ¿verdad? Porque somos personas obedientes, no somos agresivos, ¿verdad? Entonces Correcto, así, sí. lo de que los mansos seremos conquistadores, ¿verdad? Sí. Jesús ganó muchas conversaciones con los fariseos porque en cierta forma él tuvo respuestas inteligentes cuando las personas lo quisieron confrontar. Siempre tuvo sabiduría para poderlo hacer. Y yo creo que esto tiene que ver con la sabiduría y con la relación de Dios en ese sentido. En cuanto a los hambrientos que son saciados, ¿qué piensa Patti? Aquí dice, los hambrientos que son saciados gracias. buscan la rectitud. Son los que buscan la rectitud, son los que serán saciados espiritualmente. Dice aquí, bienaventurados los que tienen hambre de justicia. Vamos a ver los que me dijo él, los hambrientos, ¿verdad? Sí. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces los que buscan la rectitud en el reino de Dios, ellos serán saciados espiritualmente. Así es. Sí. Este, la Biblia no necesariamente se está refiriendo a comida cuando habla sobre los hambrientos, ¿verdad? Está hablando de la justicia de Dios en ese sentido y nos permite en cierta forma poder entender que Dios le habla
de su rectitud y su transparencia, y la misma palabra nos dice que el reino de los cielos no es comida ni bebida, dice, sino poder de Dios. Y eso en cierta forma nos permite ver un poco más allá que simplemente la comida. Y no es que el Señor no supla nuestras necesidades materiales, pero la Biblia dice que aquel que busca el reino de los cielos, primeramente, todas las demás cosas, dice, serán añadidas. Y eso en cierta forma nos hace pensar que el hecho de buscar el reino de los cielos nos va a llevar a obtener las cosas materiales sin que nos esforcemos para obtenerlas, ¿verdad? Sino que lo básico en nosotros es buscar el reino de los cielos a través de qué? De la oración, a través de la lectura de la palabra, a través de la meditación, que creo que particularmente que esa es una de las claves de vivir tranquilamente en esta tierra, ¿verdad? Entonces, esto básicamente que creo yo que obviamente es un tema que obviamente es muy profundo en cuanto a la diversidad de principios que en cierta forma se hablan, debiera de hacernos reflexionar para saber qué es lo que hacemos bien y qué es lo que nosotros no estamos haciendo bien. Para concluir este tema, no sé si hay alguien más que quiera decir algo más. Con respecto a lo que estabas hablando de último, ¿verdad? Lo que estás hablando de último es como cuando dijo el Señor, ¿verdad? No solo del pan vivirá el hombre, ¿verdad? Sino toda palabra que viene de los cielos, ¿verdad? Entonces, eso se puede dar eso. Y con respecto a los misericordiosos, ¿verdad? Es que cuando uno es misericordioso, obtiene misericordia de Dios, ¿verdad? Correcto, Entonces, sí. ¿verdad? O sea, al final, pues todo lo que, en cuanto a los hambrientos, es si uno recibe oración y ora y busca la palabra de Dios, pues de alguna manera nosotros somos saciados, ¿verdad? No necesariamente llenos de comida, sino que somos saciados, tenemos paz, vivimos en paz, no tenemos ansiedades ni depresiones, ¿verdad? Así es, sí, sí. Dios nos da la cobertura, pues. Sí. Esto de la misericordia, pues obviamente tiene que ver con lo que nosotros sembramos, con las personas cuando nosotros damos, cuando nosotros nos extendemos. Y no es que necesariamente andemos buscando esto, pero todo esto viene añadido a las acciones que nosotros hacemos. Y por eso esto se llama un principio en el cual aprendemos a desarrollarnos como cristianos en ese sentido. Pero vamos a concluir esto con este tema. Espero que el que nos está oyendo pueda haber entendido lo que hoy recibió, y para concluir, pues vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos ayude en el entendimiento de sus principios. Señor Jesús, te damos gracias en esta noche porque nos permites estar reunidos en tu nombre y nos permite, Señor, tener una claridad un poco más amplia sobre tu palabra, mi Dios Todopoderoso, y esto en cierta forma nos va a traer un cambio de vida en ciertas cosas que quizás nosotros todavía no practicamos. Te damos gracias por todos los que nos oyen y nos escuchan, y damos gloria a Dios para que Dios nos llene de sus bendiciones y nos haga sentir la paz que sobrepasa todo entendimiento en nuestras vidas. Gracias te damos por eso, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bendito. Amén. Con esto Amén. nos vamos a despedir. Está la tía Mari con nosotros, Rubén, Patti
Y mi nombre es César Solís, que estoy aquí para servirle en el nombre de Jesús y nos despedimos en el nombre de Jesús hasta la próxima semana para volver otra vez con otro tema sobre nuestra iglesia en el hogar. Así que pasen muy buenas noches. Nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga mucho. Amén. Nos Gracias. vemos. Amén. Buenas noches, adiós hermanos. Hasta Adiós. luego. Bien.